La historia comienza en un pequeño pueblo donde conocemos al prota Noel Stolen, que vive con su abuelo, quien es conocido como el buscador más fuerte o Verdet, porque sí, en este mundo existen los buscadores que serían los equivalentes a los aventureros en cualquier anime de espadas y fantasía. Noel tenía el objetivo de convertirse en el buscador más fuerte, por eso cuando cumple 10 años decide ir a un evaluador el cual le asignaría una clase para así poder convertirse en un buscador, pero aquí se da con la sorpresa de que le tocó el trabajo de Talker, que para resumir es una clase que solo sirve para dar buffos al resto del equipo y que es conocido como el trabajo más débil. A pesar de esto, Noel no se desanima y decide entrenar con su abuelo para prepararse para cuando cumpla 15 años y se convierte en un buscador oficial. Han pasado ya 4 años y podemos ver los resultados de su entrenamiento. Todo parecía ir bien para Noel hasta que una noche repentinamente son atacados por un abismo que, para resumir, es un portal que se genera cuando el mundo de Noel y otro mundo llamado el Vacío, donde habitan bestias peligrosas, se conectan, dejando así que las bestias pasen a su mundo, y la única forma de eliminarlo es matando a una bestia que funciona como núcleo y que generalmente está rotísimo. Bueno, el pueblo de Noel es atacado por este abismo y los habitantes no tienen más remedio que refugiarse y esperar a que vengan buscadores de la capital a subyugar a las bestias. Pero el abuelo de Noel sabía que no llegarían a tiempo, así que después de discutir con Noel, decide salir a ganar tiempo y enfrentarse a todas las bestias él solo. Después de todo era Overdead, el buscador más fuerte. Después de escuchar una intensa batalla, el ruido cesa. Noel decide salir a ver qué había pasado y ve que todas las bestias han sido derrotadas, pero también ve a su abuelo. Él estaba en el suelo casi sin vida. Con su último aliento habla con Noel y le pregunta nuevamente si quiere ser un buscador. Noel, más decidido que nunca, le dice que sí. Entonces su abuelo, alegre y con sus últimas palabras, le dice que siempre lo amará y finalmente muere. 2 años han pasado y vemos a Noel ya convertido en un buscador. También vemos que se ha unido a un grupo llamado Blue Beyond y conocemos a sus compañeros, Walter, Tanya y Lloyd, quien era el líder. Vemos que estaban aceptando una misión de eliminación de bestias. Entonces, inmediatamente llegamos al abismo donde Noel estaba ideando un plan para tener más posibilidades de victoria. Pero repentinamente el vampiro más fuerte los ataca por sorpresa, obligándolos a retroceder. Lanza un gas que deja incapacitada a Noel, impidiendo que dé órdenes al resto del equipo. Los demás intentan atacar, pero sin los buffos que proporciona la habilidad de Talker de Noel era imposible. Así que Noel, luego de recordar su pasado, se reincorpora y vuelve a la acción usando la habilidad Deploy Tactics, la cual hace que al dar instrucciones aumente los resultados y efectos de todas las acciones en un 25%, seguida de la habilidad Battle Voice, que incrementa la velocidad de recuperación de la resistencia y poder mágico del equipo en un 25%. Entonces aparecen más subordinados poniéndolos en más aprietos, así que Noel decide distraer a los subordinados que habían aparecido mientras que los demás acaban con el cuerpo principal. Aquí usa otra habilidad llamada Stun Hole, que detiene los movimientos del enemigo por un instante. Seguidamente intenta acabar con los subordinados, pero estos son muy rápidos, y a solo 4 segundos de que una garra lo atraviese, lanza un ataque hacia el cuerpo principal, el cual estaba peleando con Walter y Lloyd. Logra distraerlo e inmediatamente ordena que Lloyd y Walter activen sus habilidades de ataque, logrando acabar con el cuerpo principal, terminando así la batalla con Noel a punto de ser atravesado y demostrando lo mucho que confía en sus compañeros. Después de la intensa batalla, el grupo se encontraba celebrando, ya que gracias a la misión habían ganado 5 millones de Phil. Aquí Walter y Noel tienen una pequeña discusión, ya que Noel consideraba que podrían haber ganado más si negociaban correctamente, pero su grupo no quería ser tan avaricioso. Entonces la discusión va escalando hasta el punto de casi iniciar una pelea, pero afortunadamente Lloyd los detiene y la discusión termina en nada. Luego de la celebración deciden dividir la recompensa entre los 4, entonces descontando gastos de reparación de armas y más, solo quedan 250.000 Phil por persona, lo que desanima al grupo un poco. Es aquí cuando Noel decide que tienen que formar un clan oficial, ya que Blue Beyond era un clan no oficial y era raro que tengan misiones en las que ganen tanto, ya que estas solo se las dan a los clanes oficiales. Pero Lloyd se veía reacio a formar un clan oficial, ya que les costaría 20 millones de Phil, y ellos solo tenían ahorrado 12.800.000 de Phil, pero Noel se ofrece a pagar todo lo que falta gracias a la pequeña fortuna que había heredado de su abuelo. Así logra convencer a Walter, pero Tanya y Lloyd todavía seguían negándose. Después de una larga discusión entre ellos, Noel decide amenazar con irse del clan, ya que él tenía un objetivo mayor que cumplir, así que finalmente Lloyd decide aceptar, a lo que Tanya se ve preocupada, y esto hace sospechar a Noel, pero decide ignorarlo. Ahora solo tenía que esperar al día siguiente para reunirse y formar el clan, pero al día siguiente, Walter entra exaltado a la habitación de Noel y le dice que Lloyd y Tanya se habían fugado con todo el dinero.
Nos enteramos gracias a una nota que Lloyd dejó que al parecer debía mucho dinero y por eso usó los fondos del clan para pagar la deuda. Ante la noticia vemos que Noel actúa de forma muy relajada e incluso se ríe de la situación, y aquí nos vamos dando cuenta de la verdadera personalidad de Noel. Entonces idea un plan para hallarlos y hacerles pagar. Más tarde se encuentran en dirección al bar, a lo que Walter no deja de cuestionar sus acciones. Entonces Noel le aclara que él solo debería seguir sus órdenes sin cuestionar y que confíe en él. Entonces Noel entra al bar gritando y anunciando que ofrecerá una recompensa de 2 millones al que capture a sus compañeros. Los buscadores del bar no dudan en aceptar esa oferta y varios equipos parten a buscarlos, pero lo que Noel buscaba anunciando esto era encontrar a alguien que se los haya encontrado en el camino y sepa su ubicación, y efectivamente la encuentra. Después de conversar un poco con este buscador, le dice que puede llevarlo a donde están, pero que necesitará su ayuda para derrotarlos. Noel acepta, pero a cambio tendría que reducir la recompensa de 2 millones. El buscador se ve reacio, pero termina aceptando que le rebajen la recompensa a 500.000. Entonces, antes de partir, Noel dice que tiene unos asuntos pendientes y que irá con ellos enseguida. Mientras tanto, en un pueblo no muy lejos de la capital imperial, se encontraba Lloyd y Tanya caminando hasta que Noel los encuentra e inmediatamente intentan defenderse, pero Noel los estunea y rápidamente son capturados. Entonces, Noel y Lloyd tienen una pequeña conversación en la que Noel deduce que lo de las malas inversiones era mentira y realmente lo había perdido todo apostando. Al escuchar esto, Walter se enoja y empieza a discutir con Lloyd, hasta que Noel decide darle una paliza a Lloyd. La paliza era tan brutal que Walter le tuvo que pedir que se detenga. Incluso Tanya le pidió que perdonara a Lloyd, pero Noel, que no estaba dispuesto a parar, y como todo un defensor de la igualdad de género, le ofreció a Tanya tomar el lugar de Lloyd para que ella sea la que reciba la paliza, y le recuerda que ella era tan culpable como Lloyd, a lo que ella se justifica diciendo que solo lo estaba acompañando. Entonces Noel hace que confiese todo gracias a su habilidad. Su discusión es interrumpida por el aventurero que los ayudó, quien le pide a Noel que les pague la recompensa que prometió. Noel le dice que le pagará y que solo tenía que esperar, pero el aventurero desesperado intenta atacarlo, pero Noel lo detiene sin esfuerzo y le vuelve a decir que no sea impaciente y que le pagaría pronto. Entonces a lo lejos un carruaje llega y de él baja alguien que al parecer era conocido como un comerciante de esclavos y miembro de una organización criminal llamada Familia Lucian. Él era Finocchio Barghini. Se dirige a Noel y le habla de forma muy familiar. Aquí descubrimos que el plan de Noel era vender a Lloyd y Tanya como esclavos para recuperar el dinero que ellos le habían robado. Ellos le piden que se deje de bromas y que no iban a ser esclavos. Entonces Noel los amenaza diciendo que solo tienen dos opciones, o ser esclavos o los entregaba a la milicia, donde los iban a condenar a 10 años de trabajos forzosos con una tasa de supervivencia del 2%, así que no les queda más remedio que quedarse callados. Noel esperaba obtener al menos 10 millones por los dos y así recuperar el dinero robado, pero Finocchio le ofrece solo 6 millones y le dice que por órdenes de la iglesia no tiene más remedio que bajar los precios. Noel empieza a pensar cómo podría revertir esta situación y cuando parecía que estaba llegando a un acuerdo, Noel le aumenta el precio de 5 millones a 11 millones y así le va aumentando el precio hasta que Finocchio finalmente se enoja y amenaza con matarlos si seguía. Así que Noel le dice que si los compra por 15 millones, él haría parecer que los vendió por 30 millones. Entonces Finocchio se da cuenta de las intenciones de Noel. Al parecer él quería aumentar el valor para luego falsificar el precio de venta, ya que una vez que la orden de la iglesia desapareciera y los precios volvieran a la normalidad, Finocchio tendría unos esclavos valorizados en 30 millones que luego podría vender por más de 90 millones. Por eso lo más razonable en esta situación era aumentar el precio, no disminuirlo. Finocchio le dice que si sus historias sobre el precio no concuerdan, los dos estarían en problemas, pero Noel le dice que eso no será un problema, así que finalmente Finocchio accede a comprarlos por 15 millones. Finalmente Noel le entrega los 500.000 que debía al aventurero que contrató, y cuando estaba a punto de regresar con Walter, Tanya intenta apelar al corazón de Noel por última vez, pero sin efecto alguno. Entonces intenta pedirle ayuda a Walter, pero ese también la ignora, así que comienza a insultar a Walter. Esto a Noel no le importa, así que le pide a Finocchio que se los lleve de una vez, y así todos se despiden y Walter y Noel regresan a la capital. Han pasado varios días desde el incidente. Vemos a Walter y Noel reunirse en el bar, donde Noel le entrega su parte del dinero a Walter, quien un poco dudoso al principio decide aceptarlo. Entonces le pregunta a Noel qué planea hacer a partir de ahora. Noel le dice que tendrán que conseguir aliados nuevos, pero Walter le recalca que ellos cuatro eran Blue Bellón y que nadie podría reemplazar a sus compañeros. Pero Noel le responde de forma fría y lógica diciendo que Lloyd y Tanya eran de rango C, por lo que no sería difícil encontrar reemplazos en la capital. Walter, enojado por la forma de actuar de Noel, está a punto de golpearlo, pero se da cuenta de que eso era lo que quería Noel, para que de esa forma Walter se sienta mejor. Entonces Walter se da cuenta de la gran diferencia que hay entre él y Noel,
Noel, así que se calma y le dice que va a ser imposible encontrar aliados que quieran unirse a un grupo donde venden a sus amigos, pero Noel le dice que es probable que los cobardes no quieran unirse, pero aquellos que son excepcionales los admirarán por castigar de esa forma el mal, que lo que debían buscar era villanos prometedores. Walter, al escuchar esto, reconoce la fortaleza de Noel y admite su debilidad, a lo que Noel le pregunta si planea dejar de ser buscador y que a pesar de que Walter no posea fortaleza mental, sí tenía grandes capacidades físicas. Por eso le propone una vez más iniciar Blue Beyond los dos desde cero, pero Walter lo rechaza y le dice que dejará de ser buscador. Al día siguiente vemos a Walter preparándose para volver a su casa. Entonces llega Noel a despedirlo y le da una botella de whisky como último regalo, y rápidamente se despide. Entonces escuchamos los pensamientos de Walter por última vez. Él admite que lo que Noel dijo era verdad y que ellos podían ser reemplazados en cualquier momento, pero que Noel era alguien irreemplazable y que para él Noel fue un gran líder que no merecían, pero sobre todo fue el mejor compañero, y así Walter se retira de Blue Beyond. Mientras tanto, parece que Noel estaba siendo seguido por un grupo que resultó ser del buscador que contrató anteriormente. Al parecer quería aprovechar que Walter ya no estaba para atacar a Noel, pero a Noel eso no parece preocuparle. En lugar de eso se burla de ellos, entonces lo atacan, pero Noel logra vencer a todos sin ninguna dificultad. Decide arrancarle una oreja al buscador para que de esa forma quede claro lo que pasaría y se meten con Noel, y así Noel parte decidido a iniciar Blue Beyond desde cero.